Buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en esta emisión de viernes. Gracias por todo lo que ha sido las reproducciones, la recepción de estas temáticas que hemos estado tocando a partir de la emisión anterior. Y bueno, como les habíamos anticipado, tenemos más temas al respecto que pueden ser controvertidos, pero que lo estamos haciendo con una cuestión tanto social como por todo lo que se está viviendo hoy en día en nuestro país, como consultoría y capacitación en ciencias forenses, el equipo directivo, los socios que pertenecen a la misma, los profesionistas. Estamos preocupados, pero más que ocupados, estamos ocupándonos de darles información, por muy cruda que pueda ser esta parte, para que todos ustedes tengan elementos y recuerden que pueden acercarse a la parte de los servicios jurídicos, incluso de la clínica en psicología jurídica, porque esos temas son delicados, normalmente no se hablan en un contexto como tal, pero basta de que ustedes como mujeres guarden silencio, de que la verdad al momento en que deciden, el porcentaje de mujeres que deciden denunciar se vea disminuido porque las autoridades no las reciben como tal en el sentido de un trato digno, como dice también la normatividad mexicana y la Constitución. Entonces lo que queremos hacer es un gran cambio de paradigma. Necesitamos sus opiniones, necesitamos su participación activa y recuerden que estos espacios son para ustedes y por ustedes. Dicho esto, desde nuestra biblioteca griega que ya conocen, vamos a sacar también una nueva frase que les quiero compartir a todos ustedes y que servirá de base para el tema principal que vamos a tocar el día de hoy. Esta frase lo que dice es: la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Y esto lo dijo Horacio. ¿Por qué lo decimos en esta cuestión? Muchos de las víctimas, de los familiares de las víctimas, los entendemos en esa cuestión de una crisis emocional que viven por el tipo de violencia que se está generando en contra de las mujeres y cada vez va a un aumento. Y sabemos que a pesar de que dicen que la justicia es pronta y expedita, primero que nada lleva un proceso y este proceso debe ser también interpretado. Pero más allá de interpretación, de que un servidor diga una forma, otro abogado, otro perito, un juez de una interpretación, esto es de una capacitación constante. No claudiquen por el simple hecho de que no vean resultados. Tampoco es válido decir que se tiene carga de trabajo porque ya hubo la reforma y recordemos que la gente del Ministerio Público ya tiene a su cargo a la Policía de Investigación, ya tiene a su cargo a los peritos oficiales, entre otras tantas cuestiones, y que este protocolo que empezamos a hablar y que seguiremos hablando apenas a nivel introductorio, antes de meternos al análisis total del contenido del mismo, van a establecer las bases para diferenciar los delitos, vamos a llamarlo así, comunes, de aquellos que van en contra de la mujer. Si bien es cierto, la misma sociedad, los medios de comunicación, insistimos, han estado insistiendo que con solo tratarse de la mujer ya se le da el calificativo de feminicidio. Hoy hemos preparado una gran temática en donde van a ver precisamente la importancia de esta frase. Sí, puede ir lento los análisis, la investigación, hacerse de todos los elementos, la gente del Ministerio Público, pero realmente créanme que vale la pena con estas nuevas herramientas que le estamos dando a conocer a las nuevas generaciones también de estudiantes en Derecho, porque esto es como todo va evolucionando y deben de tener esa capacidad de enfrentarse a estos retos que se están teniendo hoy en día. Entonces no hay que desesperarse, si la labor es ardua, sí es desesperante, no todos tienen acceso a los medios de comunicación, no todos pueden acercarse a los reporteros para tener esa cuestión y lamentablemente hay sensacionalismo todavía amarillista en donde toman la nota para un rating, pero analizando, capacitándose
investigando, como hemos encontrado este protocolo, como hemos encontrado este artículo que vamos a empezar a desglosar el día de hoy como base del análisis de este protocolo, verán que hay elementos suficientes para una investigación y una integración realmente eficaz de una carpeta de investigación. Y si nos están escuchando agentes del Ministerio Público, peritos y demás personajes que intervienen en la impartición de justicia, es tiempo de cambiar ese paradigma, no revictimizar a la víctima y atenderlos. Lamentablemente vienen con un shock ya o un trauma, si ustedes lo quieren ver a nivel psicológico, de todo lo que vivieron durante esta situación los familiares, si es que sobreviven, obviamente, pero también los familiares ante una pérdida de un familiar que tuvo a bien ir a un evento, salir de casa y ya no regresa. Es muy desesperante esa situación. Por eso se seleccionó esta frase. Y como dijimos, entonces seguimos sin perder de vista esto en el tema de introducción al análisis forense del delito de feminicidio de acuerdo al protocolo emitido ya por aquellos entonces por la Procuraduría, hoy Fiscalía de Justicia. Y hoy vamos en esa temática, vamos a ver el artículo 235 del Código Penal, única y exclusivamente en la fracción primera. Nos vamos a ir detenidamente las 7 fracciones que componen este artículo por la importancia y trascendencia de su contenido, y que también obedece a que en la emisión de peritos vamos a ver casos prácticos de cómo se debe aplicar a cada una de las fracciones este análisis forense. Por ello también me congratulo el día de hoy de volver a tener vía telefónica. Posteriormente ya lo vamos a tener también enlazado en video, pero bueno, afortunadamente la carga de trabajo es ardua, y te agradezco nuevamente el esfuerzo por estar con nosotros vía telefónica, porque tu punto de vista nos ayuda mucho a desarrollar esos temas. Entonces, sin más preámbulo, doy la bienvenida nuevamente a mi socio y amigo, director de contenido, director administrativo del despacho que encabezamos, al ingeniero Ignacio Mendoza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, te saludo cordialmente y al mismo tiempo envío un saludo a tu Gustavo Pucha. Adelante. Ya estamos aquí para hacer varias preguntas, iniciando por la primera, que sería: ¿cuál es la diferencia entre un intento de feminicidio en cuanto a años de castigo a ya hacer un feminicidio castigo? Fíjate que es muy interesante el planteamiento, y por eso lo escuchas también. Le he solicitado que haga un espacio en su agenda, porque sabemos que estás de gira artística y esperemos ya pronto tenerte nuevamente en las instalaciones del despacho, pero bueno, sabemos que estás haciendo un arduo trabajo en lo que te compete, tanto como en sistemas como en contenidos de investigación. Y al respecto, lo primero que tenemos que hacer es sí diferenciar de entrada que se debe tener un estudio y un análisis, de acuerdo, de hecho, el código, el protocolo, mejor dicho, por eso lo establece. Es decir, sabemos que tenemos normatividad mexicana, específicamente Código Penal y Código de Procedimientos Penales, y cada una de las entidades federativas cuenta con uno de ellos, aunque ya tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí un delito en la Ciudad de México va a tener una penalidad determinada que no va a ser igual a la del Estado de México o a cualquier otra de las entidades federativas. Este protocolo lo primero que hace es establecer directamente una condena, vamos a llamarlo así, o una sentencia de 40 a 60 años cuando realmente se establezcan que que el hecho delictivo en contra de la mujer, para que sea feminicidio, se cumple alguna de las 7 fracciones que establece el artículo de referencia 235. En ese sentido, se le faculta al agente
el Ministerio Público hacer una investigación muy diferente a lo que vamos a llamarlo literalmente como un delito local, un delito común. Es decir, si yo robo, o sea, una persona, mejor dicho, porque si no van a decir que soy delincuente, si una persona comete el delito de robo, llámese a un transeúnte en vía pública, y una vez que se establece su responsabilidad, para dictar la sentencia se van a basar en todas las pruebas periciales, en todos los argumentos, que es el juicio oral que tenemos ya hace unos años en vigencia. Sin embargo, si esta misma persona comete el mismo delito de robo, pero es en contra de una mujer, excede de violencia y por ende puede ser inmediata o posterior al evento, fallece la mujer, entonces no se califica directamente el robo, sino estamos hablando de un homicidio conocido como feminicidio, y se le puede incluso sumar el agravante del delito de robo. Esa sería una primera acotación de la diferencia de cómo la normatividad mexicana está. Por eso la importancia de dar a conocer este protocolo y de dar a conocer este contenido de este artículo, porque, insisto, no es defender al delincuente, decir, bueno, como no fue contra la mujer o como no le quitó la vida, entonces que se vaya al código local. No, vamos a ver a lo largo de esta serie de programas que cómo se debería estar aplicando, no interpretando. Es muy distinto, ingeniero, una interpretación a una aplicación. Aquí estamos hablando de una aplicación del protocolo de investigación hacia el feminicidio y de las 7 fracciones que con que se cumpla una dentro de la investigación, de la etapa de investigación, se puede acreditar el feminicidio. Entonces, no sé si con esto doy pauta a lo que me estás preguntando. Sí, mi duda era de que yo sentía que había un error de interpretación de un feminicidio a un intento de feminicidio, porque se supone que un feminicidio tiene que ser un acto consumado, y entonces un intento de feminicidio todavía no se consuma. Es correcto. Aquí voy a empezar a recurrir a lo que es el apoyo visual que tenemos ahorita en pantalla, porque precisamente para continuar con esta temática establece que se comete, y así literalmente por primera vez este artículo a nivel federal, por principio de cuentas lo define, porque volvemos a lo mismo, si vemos el artículo correspondiente al Código Penal, vamos a hablar de la Ciudad de México, vamos a hablar de que vamos a encontrar homicidio, no vamos a encontrar feminicidio. Sin embargo, lo primero que hace este artículo federal es establecer que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer. De entrada está estableciendo de un fallecimiento, de una muerte, por razones de género, que se ha cometido en contra de la mujer, que se ha cometido por odio o por alguna de las razones que vamos a ver. Y entonces, para todavía esclarecerlo, dice, se considera las razones de género cuando concurra, es decir, se pueda dar alguna de estas siguientes circunstancias, y estamos hablando de las 7 fracciones. Esto es muy importante, ingeniero, porque por primera vez se define como delito de feminicidio, y segundo, se establece cuáles son las razones de género. No solamente establecemos que por ser la diferencia, y luego sí con todo respeto, de ser mujer, hombre, transexual o cualquier otra situación, se habla de perspectiva de género. Aquí ya la ley establece cuáles pudieran ser esas razones de género. Y entonces la fracción que nos ocupa el día de hoy es la fracción primera, y establece que la víctima, por eso la imagen que se seleccionó, te la estoy describiendo en forma general, es una mujer tapándose la cara diciendo basta de tanta agresividad, porque dice la fracción primera que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo. Y entonces aquí es cuando la gente del Ministerio Público se tiene que dar a la tarea a través de la Policía de Investigación para ver estos signos de violencia sexual. No es fácil de entrada, más no justificable que no lo realicen, son dos cosas muy distintas, el establecer estos signos de violencia sexual. Te voy a dar un panorama muy general de por qué no es fácil. Estamos hablando de que tenemos que establecer primero si se trata en contra de una mujer, si se trata en contra de una persona con discapacidad, si se trata de una persona que ya es la tercera edad, si se trata de que fue consumado, como bien lo dijiste, o por consumarse, pero establecer los signos de violencia conforme a la edad de la víctima. Esto es muy importante establecerlo, porque va a partir una gran diferencia tanto en la parte cognitiva de la persona, es decir, de la víctima, como de la persona que atenta contra la persona. Puede ser desde un familiar, que lamentablemente también se dan casos, desde la pareja, compañeros de trabajo, o cualquier otra persona que estudie, analice las actividades de su víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que no dice, aquí si te das cuenta, ingeniero, no está estableciendo, y algo escuchas también me refiero a ustedes, no está estableciendo necesariamente que estos signos de violencia sexual como resultado de la privación de la vida. Al inicio se refiere de un delito de feminicidio que prive de la vida, y en su fracción primera, lo primero es que presente signos de violencia sexual. Entonces, la aplicación a través de una interpretación es: estoy ante la presencia de un cadáver del sexo femenino que tiene como tal, con independencia de la forma en que falleció, vamos a pasar a hablar de una asfixia, un ahorcamiento, previo a eso, que tiene signos en su cuerpo, en su parte de su aparato reproductor, vamos a llamarlo así por respeto. Bueno, de hecho así se llama en biología, pero bueno, tiene un nombre específico, no lo vamos a decir al aire, pero que establezca que hubo alguna señal o signo de violencia. Entonces, para empezar a diferenciar que hubo un intento de feminicidio a un feminicidio, tendríamos que ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde fue hallada la persona, si fue hallada con vida, lesionada o que presenta lesiones en su aparato reproductor, o si lamentablemente encontramos el cadáver de sexo femenino que presenta lesiones también antes, lo que sería en este caso no post-mortem, es decir, después de la muerte, que también hay mentes enfermas que disfrutan haciendo ciertas actividades posterior a que fallece una persona, sino es ante-mortem, que estas lesiones que establece esta fracción sean antes de privarla de la vida. ¿Cómo va, ingeniero? Muy bien, muy bien. Mi otra pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre que sea se ataque a una menor de edad, digamos de menos de 12 años, a una adolescente, a una persona de edad, no sé, 30, 40, y incluso a una persona de la tercera edad? Ok. Bajo esta misma tesitura, situando esta cuestión, vamos a tener que recordar lo que decíamos en la emisión anterior, es decir, por principio de cuentas, poner a colación el concepto primero de violación, porque va mucho de la mano con la parte de violencia sexual, junto con pegado con lo que es acoso sexual. Entonces, en el primer caso decimos que aquel que efectúe la cópula sin consentimiento de la persona a través de su aparato viril o cualquier otro objeto y lo introduzca en el aparato reproductor femenino. Estoy cambiando algunos términos, insisto, por respeto a nuestra audiencia, porque puede ser muy crudo para las mujeres hablar de ciertas cuestiones. Ese es el concepto como tal de violación. Entonces,
hablar de una clasificación, por llamarlo así, en cuestiones de edades, nos lleva a lo siguiente. Si estamos hablando, en este caso, de una menor de edad, niña, literalmente, 6, 8, 12 años, de alguna manera, por llamarlo así, en ese parámetro, estamos estableciendo que su aparato reproductor no está del todo desarrollado. La menor todavía no entiende, en muchos casos, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de su razonamiento, no entiende ciertas cuestiones que le están pasando en su desarrollo natural. ¿Cuántas veces por eso decimos que a determinada edad el papá o los familiares de sexo masculino no pueden bañar ya a la menor, o no pueden bañarse con la menor? Muchas veces cuando son bebés, pues bueno, los papás normalmente, el papá se baña con la menor, aprovecha para bañarla, se la entrega a la mamá, continúa con su higiene del papá, etcétera. Pero de entrada establecemos que hay un margen ya al derecho a la intimidad de los menores. Entonces, sí puede haber violación, sí, lamentablemente, pero normalmente va a quedar en un acoso, o abuso sexual, que no necesariamente va a ser con el aparato reproductor masculino, y es ahí donde tenemos que establecer el tipo de lesiones. Como todavía no está al 100% desarrollado el mismo en la menor, es muy factible establecer las lesiones que va a presentar. Y entonces, ahorita los escuchamos decir, oye, ¿qué tiene que ver todo este concepto que nos estás manejando el día de hoy con el feminicidio? Pues es la base, y vamos a partir de esa base para retomarlo más adelante. Y ahorita van a ver por qué. Sí, el crecimiento de la mujer, 12 a 20, 20 y tantos años, ya estamos hablando de un periodo de menstruación, ya estamos hablando de que está desarrollado cognitivamente y físicamente. Entonces ella ya entiende la diferencia entre juegos, que así a veces se los hacen ver a los niños: estoy jugando, vamos a jugar a hacer esto, y mira, vamos a jugar a hacer aquello, y todavía no lo entienden cognitivamente. Insisto, cognitivamente. No estoy llamando a ninguna manera a las niñas ignorantes, que quede muy claro, ingeniero, y a los escuchas. Simplemente ella dice, pues es que juego con papá. Y muchas veces en las declaraciones a las que nos enfrentamos, así lo dicen: jugando con papá, con los dedos, voy a omitir ya los detalles, ¿no? Porque son fuertes en su contenido. Ya posteriormente, cuando estamos hablando que ya tuvo un desarrollo, que ya se está enfrentando a la menstruación, entonces las lesiones son todavía elegibles, y de alguna manera se pueden establecer esa circunstancia igual de tiempo, modo y lugar. Continuando con ese desarrollo, llegamos a una etapa madura, vamos a llamarlo 25, 40 años, en donde prácticamente ya tienes una forma, vamos a llamarlo así, de defensa, de enfrentarte físicamente, por llamarlo así, tal vez no en igualdad de circunstancias, pero sí posiblemente vas a poder hacer frente ante un acoso, ante tocamientos, ante determinadas circunstancias que puedes empezar a realizar, y entonces los daños van a ser todavía mayores, porque no solamente van a ser directamente al aparato reproductor femenino, sino seguramente vas a presentar hematomas en el cuerpo, es decir, moretones en el cuerpo, y vas a presentar otro tipo de lesiones, porque ya te vas a tener mayor resistencia ante una posible acto de acoso sexual por parte de tu victimario. Seguimos en esa cuestión, entramos a la edad, llegamos a la tercera edad, personas de 50, 70 años, y van a decir, ¿a poco se da? Lamentablemente sí
tenemos que decirlo, que también la gente de la tercera edad del sexo femenino se está enfrentando a esta circunstancia, y obviamente ahí ya la capacidad de defensa, las fuerzas son menores, se puede decir que se facilita el desarrollo y despliegue de una conducta antisocial de la persona, del victimario, y entonces, aunque ya es un poco complejo establecer las lesiones, pues sí se va a poder tener un antecedente, porque puede incluso ahí ya llegar, y adelantando un poco a la respuesta, puede incluso sufrir un infarto durante la parte de la violencia que va a sufrir, porque está en su desesperación que posiblemente le pueda dar un infarto. Y tendríamos que decir punto y aparte, decíamos hace rato, de las personas con discapacidad, que a lo mejor psicomotrizmente no pueden hablar, no pueden defenderse, no pueden gritar, es otro tipo de lesiones. Una vez terminando este panorama que hemos establecido en estos momentos de manera general, entonces, ¿qué son las lesiones? No solamente estamos hablando de esta parte del aparato reproductor femenino, sino conlleva a todo aquello secundario durante esta violencia. Y entonces estamos apenas en condiciones, ingeniero, de establecer los signos de violencia. ¿Qué signos presentó la víctima? Y vamos a partir de dos cuestiones. La primera, si lamentablemente estamos ante un cadáver, y aunque de veras me van a decir que puede ser que esté loco lo que voy a decir, en medicina forense, ingeniero, porque le digo que es muy complejo todo esto, y me puso a desarrollar un tema con una simple pregunta, entonces, y lo felicito por la pregunta, porque, por ejemplo, en lo que es medicina forense se habla de posiciones cadavéricas. Estas posiciones cadavéricas es como quedó el cadáver al momento que perdió la vida. Y entonces, y solo entonces, los peritos, tanto en medicina forense como en criminalística, los invito a que no solamente vean como tal si es de cúbito, si es X, Y, Z la posición, que por primera vez aquellos que no lo han realizado vean la gesticulación del cadáver. Sus últimas gesticulaciones nos están contando parte de la historia de la violencia, de estos signos de violencia. Si hubo una resistencia, si hubo una cuestión de pelea, si hubo una angustia, qué es lo que estaba pasando en su mente, que se ve reflejado, porque en las posiciones cadavéricas no es más que, vamos a decirlo así, como que si congelaras el cuerpo, lo metieras en el refrigerador y queda congelado estático, y nos va a dar una idea de cómo pudieron haber sucedido los hechos. Entonces sí puede haber elementos de cómo estos signos, si hubo hematomas en el cuerpo, moretones, insisto, si hubo sangrado en la parte del aparato reproductor femenino, de acuerdo a la edad cronológica que acabamos de establecer de manera general, más no oficial, sino es un parámetro general que cada uno podrá tener determinados parámetros de edades, pero si hubo un sangrado correspondiente a la edad de la víctima, si con base a eso hubo lesiones mayores a las paredes, a todo lo que es lo que compone el aparato reproductor, si hubo mutilaciones, si hubo golpeos, o sea, golpes, mejor dicho, qué es lo que pasó. Y todo eso lo va a estar reflejado en el cadáver. Literalmente estamos ante un feminicidio en ese momento. Pero, ¿qué pasa si la víctima sobrevive al ataque? Sobrevive a esta situación. Tú decías,
que no se consuma por X o Y circunstancia y sobrevive la persona. Un signo de violencia sexual de estas víctimas que suelen afortunadamente sobrevivir va a ser, ahora voy a ir a otra rama de las ciencias forenses, porque va a ser la psicología. Va a quedar traumatizada, le va a costar trabajo relacionarse, seguramente va a querer permanecer oculta, va a tener etapas de depresión, de angustia, y muchas veces, ojo con esto, algo escuchas, porque les dije que no era fácil el tema que habíamos escogido, pero estamos privilegiados en hacerlo, porque una vez que pasa por esta parte de la angustia, depresión, etcétera, o uno de tres caminos, ingeniero, puede ser que a través de una rehabilitación con los expertos en psicología, con los expertos en tanatología semiológica, etcétera, pueda rehacer su vida, que bueno, y es lo que perseguimos también en esta consultoría. Puede ser que caiga en drogadicción o puede ser que se quite la vida. Y en este caso, nuestros últimos dos, llámese drogadicción o llámese en este caso suicidio, se completa el feminicidio. A ver, vamos a aterrizar todo esto que les acabo de decir. Vamos a pensar que en el año, vamos a irnos un poquito hacia atrás para hacer un poquito más comprensible el ejemplo. Vamos a pensar que en el 2022 una mujer fue, se le intentó violar, no se consumó como tal. Las circunstancias pueden ser las que ustedes quieran, que fue a una fiesta, que fue privada de su libertad, etcétera, etcétera, para no entrar en detalles todavía. Durante todo un año, del 2022 al 2023, el presunto responsable de ese intento no se le ha localizado. Y entonces ella cae en depresión, empieza a drogarse, llámese que a lo mejor se hace una sobredosis o en ese momento decide suicidarse. La pregunta que les quiero dejar un ratito es, ¿se le podrá considerar como suicidio o entraría dentro de esta fracción para considerarse como feminicidio si ya transcurrió un año o meses o el tiempo que ustedes quieran ponerle del posible acto no consumado a cuando la víctima se quita la vida? No es tan fácil responder, la verdad, ingeniero. Entonces, por supuesto que el probable responsable, fíjense bien, no participa drogándola posterior al evento, no participa en la depresión, no participa en su aislamiento, no la agrede, no le da los elementos para suicidarse, pero es consecuencia de los signos de violencia sexual porque no fue atendida o canalizada adecuadamente para una atención psicológica. Entonces, por supuesto que una vez vamos a pensar que al año y medio ella ya se privó de su vida, ya se suicidó, y posteriormente es capturado el probable responsable. Se le tendría que enjuiciar por el delito probable de violación o intento, y todo esto tiene que ver con tu pregunta, todo lo que desató ingeniero. Se le tendría que juzgar por intento de violación o se le tendría que enjuiciar por feminicidio. ¿Tú qué dirías, ingeniero? Yo siento que sería por violación. Porque todavía, aunque ya está determinado que quien la violó, lo básico sería por violación. En términos generales, sí,
Es correcto la apreciación. Si tuviéramos la aplicación del código penal, vamos a quitarle un poquito la parte de intento o de violación, sería tentativa de violación, ajá, y más adelante vamos a usar todos sus elementos, pero se quitó la vida, producto de este signo de violencia sexual. Es decir, cada que ella se veía al espejo, se culpaba, cada que ella pues hacía su higiene personal, se culpaba, cada que ella venía los recuerdos, no podía de alguna manera vivir con ellos, y llega al momento en que se realiza el suicidio. Es ahí donde el protocolo de investigación lo primero que tiene que hacer bajo esta fracción, es decir, si la víctima presentó en algún momento un signo de violencia sexual. Y entonces, adelantándome a lo que vamos a ver en el protocolo, estaríamos estableciendo que la policía de investigación, ¿qué tendría que realizar? Obviamente tendría que hacer una investigación con los familiares, con los antecedentes, qué pasó. Posiblemente no es la misma demarcación que le toque investigar o de alguna manera para emitir el acta de función del suicidio, a la que estuvo investigando esa tentativa de violencia sexual que tuvo la mujer, pero sí queda un registro. Entonces es ahí donde este protocolo nos dice que va a cambiar efectivamente de un delito local, vamos a llamarlo así, delito local, intento, tentativa de violación, de acoso, de lesiones, etcétera, a feminicidio, porque producto de que presentó signos de violencia y no se refiere única y exclusivamente a la parte corporal o única y exclusivamente al aparato reproductor femenino, que esto es algo que viene a revolucionar, y lo digo con todo respeto, la impartición de justicia, porque cuántas veces, lamentablemente también lo tenemos que decir, ingeniero, una mujer que es violentada en su sexualidad, llega a su casa, lo primero que hace es ir a bañarse, se siente mal, se siente, no voy a decir los términos coloquiales que los hemos visto en las carpetas de investigación, pero lo primero que quiere es quitarse esa sensación, ¿no? Y posteriormente le narra los hechos a su familia le da el apoyo. Fíjense, ahora vamos a desarrollar otra historia dentro de esta temática. Le da el apoyo y le dice que tienen que ir a denunciar. Acuden ante la autoridad correspondiente, narra los hechos, todo va bien hasta ese momento, empiezan a integrar la carpeta de investigación, la canalizan ahora a lo que es el examen forense, y entonces ahí es cuando se dice que todo se echó a perder, porque el médico forense, al momento de examinarla, no va a encontrar un signo de violencia sexual, porque ella ya no los borró, pero sí, cuando se hizo su higiene al bañarse, pues obviamente perdió la rastreabilidad, vamos a llamarlo en términos jurídicos, de todo posible signo. Estamos hablando de un fluido llamado posiblemente semen, estamos hablando de alguna cuestión que haya quedado en cualquier parte corporal, y entonces cuando le rinde el informe el médico forense, le dice al agente del Ministerio Público que no encontró rasgos o indicativos de un signo de violencia sexual. Es grave lo que les acabo de decir, ingeniero, porque entonces en ese momento el agente del Ministerio Público, lamentablemente y de acuerdo a su trabajo, digo lamentable por un lado, pero cumpliendo con su trabajo, va a dar por cerrado el asunto, porque sí, no tengo elementos. Se va la persona a su casa,
obviamente más traumatizada, porque dice que no encontró justicia, que tendríamos que hablar de esa temática y seguir haciendo otros conceptos en general, abrir más el abanico, pero vamos a centrarnos en el tema de hoy. Y entonces es cuando se deprime, vuelve a deprimirse, ya no quiere salir de casa y volvemos al mismo supuesto de que se suicida. Y les voy a hacer la misma pregunta. ¿El presunto responsable es culpable, vamos a llamarlo así, o es responsable, para no ser, bueno, no quería ser repetitivo, pero bueno, vamos a cambiarlo? El victimario es responsable indirectamente del suicidio de la persona, ingeniero. Así debería de ser, ¿no? Exactamente. Oye, pero es que la justicia no encontró ningún signo de violencia. Estamos hablando de una depresión por un traumatismo producto o de un intento de violación que no se consumó, de un acoso sexual, o que sí se consumó, que se llama violación. Y entonces, ¿cuál sancionas? ¿Vas a perseguirlo por violación o vas a perseguirlo por feminicidio? Este protocolo es lo que viene a establecer. Fíjense todo lo que hemos desarrollado ahorita en este tiempo que llevamos de esta charla, para establecer la fracción primera. Y eso es de lo que se trata este protocolo. A través de este artículo es lo que viene a desarrollar para la impartición de justicia. Y de acuerdo precisamente a la frase que decíamos al inicio, no es fácil. No estoy justificando a las autoridades, jamás lo haré, ni mucho menos a los probables responsables, pero dicen, yo no le quité la vida, yo no le dije que se suicidara, pero sí indirectamente fuiste el que causó esta situación en la víctima para que tomara una decisión de atentar contra su vida, de lograr que se suicidara. Y finalmente dicen, se suicidó. Ahora pensemos en la familia. Enfrentó un posible cuestión de intento de acoso, de violación. No es fácil el proceso que vivieron. Y tiempo posterior se enfrentan al suicidio de su familiar. Es cuando dicen, es que no hay justicia, es que no impartieron justicia. Podemos darle un voto de razón, porque efectivamente el agente del Ministerio Público no fue más allá. El que no haya, de alguna manera, vamos a llamarlo así, metiéndonos un poquito en terrenos de la emisión del lunes próximo, que no haya indicios, llamados signos de violencia en género, no quiere decir que no haya sido o que no haya presentado signos de violencia, ¿verdad? Entonces el agente del Ministerio Público tiene que dar las bases. Imagínate la desesperación, la angustia de la mujer, que el primero que quiere es olvidarse, y muchas veces incluso hasta con agua súper fría se baña, porque quiere, aparte de perderse en el agua, perderse de todo rastro, y que le digan que por ese simple hecho ya no tiene o ya no presenta signos de violencia sexual. Ahora imagínate si estamos hablando de una niña que de repente pues dice que haber jugado con su papá de los 6 años a los 10 años, en donde pues él usaba los dedos para cierta actividad y le decía que era un juego. De los 6 a los 10 fue constantemente el daño mental, cognitivo, vamos a llamarlo así, físico. ¿Y qué va a presentar? ¿Cómo lo vamos a investigar? A lo mejor al momento de la denuncia tampoco tiene signos de violencia sexual, pero fue maltratada, y no quiero decir la palabra fuerte,
pero sí durante 4 años, vamos a decirlo así, fue de alguna manera violentada, y que nuevamente la gente del Ministerio Público le diga, es que no encuentro elementos para establecer que en el código local, es decir, el código penal, se hable de violación, o se hable de acoso, o se hable de abuso. Por eso nace este protocolo en donde se le dice a la autoridad de un delito hacia la mujer, realmente ponte a investigar estas 7 fracciones, y con que se dé una de las 7, debe de cambiar tu clasificación del delito, lo que en términos jurídicos sería reclasificar el delito, para efectos de que automáticamente, al inicio me preguntaba sobre la penalidad, entonces automáticamente pidas la sanción de 40 a 60 años, más posiblemente la mitad o una tercera parte, dependiendo de la sentencia del delito de homicidio, del delito de violación. Eso es lo que se tendría que estar aplicando. Cuando logremos en general el sistema judicial, el agente del Ministerio Público, la policía de investigación, los peritos, la misma sociedad, establecer esta madurez de investigación, ingeniero, ¿qué crees que va a pasar? Pues automáticamente te lo puedo asegurar que van a disminuir los delitos en contra de la mujer. Lamentablemente hay una palabra que no me gusta, pero que se da, que es impunidad. Yo puedo, él puede, nosotros podemos, parecía que estamos conjugando, pero no pasa nada, no me investigan, no me dan una, bueno, a lo mejor me dan una sentencia mínima, mi abogado apela y me disminuyen, o durante la misma sentencia mínima, por buen comportamiento, salgo después de una tercera parte de mi condena. Espérame, cuando se realmente establece de 40 a 60 años, de entrada ya no tienes derecho a algunos medios de defensa alternativos, y entonces, y solo entonces, se va a tomar realmente con respeto, y así lo pienso a título personal, esta parte del feminicidio, y llevamos una fracción, ingeniero, pero vean, algo escuchas, todo lo que hemos desarrollado, hablado, desde la clasificación, una pequeña cuestión biológica, una cuestión de medicina forense, una cuestión de lo que es la criminalística, una reclasificación del delito, y sobre todo cómo vamos a entender qué es un signo de violencia sexual. Insisto, no solamente directamente en el aparato reproductor femenino, sino también física, emocionalmente en la víctima. Y eso es lo que ya se estableció en el protocolo, y que decíamos en la emisión pasada, que lamentablemente de todas las entidades federativas que componen nuestro gran país, solamente 10 entidades federativas lo están llevando a cabo, cuando se publicó mediante diario oficial de la federación. ¿Qué está pasando con el resto de las entidades federativas? Y es muy fácil entonces decir y gritar, vamos a llamarlo así a todo pulmón, aunque pareciera canción, feminicidios, suben los feminicidios, feminicidio por acá, y vean, insisto, llevamos una fracción. Es aplicación, no es interpretación, es la aplicación, porque hay elementos de investigación, la policía tiene los elementos, y decíamos al inicio, no porque vaya coja la justicia no va a llegar a la verdad de los hechos, ¿verdad? Pues sí, no va a ser fácil establecer esta relación. Tómate el tiempo razonable, relaciónalo con feminicidio. Tal vez al inicio de maduración de esta aplicación de este protocolo se va a correr el riesgo de que a lo mejor no se cumplan con algunos de los requisitos, y
que cuando sea un delito que no caiga en feminicidio, lo van a sentenciar. No, hay que establecer la diferencia, insisto, Código Penal y Código Penal Federal. Es la máxima a nivel federal que está facultando la actividad ministerial, policial y pericial en la impartición de justicia. ¿Cómo vamos, ingeniero? Tanto de tiempo y si hay para más preguntas de su parte. Todavía tenemos 10 minutos y yo quería agregar una cosa. El protocolo de la medicina forense debiera ser igual para las 32 entidades, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Y por qué de repente sale con diferencias de un análisis de un estado conmigo, que ahorita están comunicando por lo regular, que lo hagan a nivel federal? Por la falta de aplicación realmente de capacitación, primero que nada, porque obviamente es más fácil, entre comillados, sancionar bajo el código de Querétaro, Nuevo León, Chiapas, Estado de México, etcétera, a homogeneizar este protocolo en todas las entidades federativas. Este protocolo lo que va a hacer es darle facultades de investigación, facultades periciales, pero para que la gente del Ministerio Público hay algo que se dice que se tiene que hacer de los elementos necesarios para consignar o vincular a proceso a los probables responsables. Y lamentablemente esto se ve como mayor trabajo, como mayor esfuerzo, como mayor análisis, cuando te están dando las bases necesarias para clasificar realmente el feminicidio, y que obviamente también una presión de los medios de comunicación ha hecho que cualquier asunto, y lo digo con todo respeto, mujeres que nos estén escuchando y mujeres en general, sea clasificado como feminicidio, porque todavía falta ahorita responder la gran pregunta que me hiciste, de la cual ahorita me voy a valer. ¿Qué pasa, ingeniero? Entonces, si la persona, es que a veces hablo en primera persona para ejemplificar, pero si la persona, el victimario, atenta contra la mujer, es un hecho, en la fracción primera de hacerle signos de violencia sexual, como los que estuvimos viendo en esa charla. Pero ¿qué pasa? Y también va en colación a lo que me estás comentando. ¿Qué pasa entonces a nivel de aplicación de la normatividad mexicana cuando logra su cometido, o con independencia de que no lo logre, la víctima sobrevive a cuando lamentablemente no lo hace? Feminicidio igual a privar de la vida, lo que decíamos al inicio de esa charla. Pero no por eso entonces pues vamos a hablar o invitarlos a que después de que realices una conducta delictiva, robo, lesiones físicas, pues aparte le digas, te invito a que le quites la vida para que sea feminicidio, ¿verdad? No es esa la cuestión que está señalando esta normatividad. ¿Qué pasa entonces con las víctimas que sobreviven a esta fracción, que presentan signos de violencia sexual, pero que sobreviven? Entonces estaríamos hablando no de un intento de feminicidio, como lamentablemente ya también lo están manejando en general, y nuevamente que recaemos a los medios de comunicación y a la falta de información, y que obviamente el aparato judicial lo está permitiendo esa desinformación, sino estamos hablando de una tentativa de feminicidio con las teorías finalista o si se consumó, y sobre eso tendría que versar la penalidad
Es decir, intentaste, tuviste esa tentativa en contra de la mujer, no lograste, querías violarla, querías privarla de la vida, no lo logras, pero recaes en esta fracción o en las 6 restantes que vamos a seguir viendo, es tentativa de feminicidio y debe ser sancionado equitativamente, si no de 40 a 60 años, sí debe de considerarse dentro de esta penalidad como tentativa de feminicidio. Y volvemos a lo mismo, ¿qué pasaría si estuviéramos ya juzgando por tentativa, intento, si quieren traducir, intento de feminicidio? Por si realmente les vamos a decir que lo pensarían no una ni dos, más de 3 veces lo pensarían en atentar contra las mujeres. Pero como sobrevivió, no la maté, y entonces me clasifican con un delito menor, ¿qué le estoy mandando de mensaje? Pues atenta contra la mujer, procura no matarla, para que si te llegan a capturar y enjuiciar y encontrar culpable, te den una penalidad menor. Y eso no es correcto, ingeniero. Entonces, no hay un intento, hay una tentativa de feminicidio que es sancionable. Lo que decíamos en términos jurídicos como punible es de acuerdo a que efectuaste una conducta, la desplegaste en contra de la mujer, le ocasionaste una cuestión, un agravante, porque es contra el bien jurídico tutelado, la mujer, la vida, no lo logras, es inacabada, no se consumó al 100%, pero sí finalizaste con una cuestión de que presentó signos de violencia tanto al momento de la ejecución de tu conducta como posteriormente, y de ahí la importancia que vimos el día de hoy, de lo que pueda presentar la víctima y que le pueda hacer tomar la decisión de privarse ella misma de la vida. Entonces estás viendo, ingeniero, que no es interpretación, es aplicación al protocolo, y que todas las entidades, todo lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, automáticamente tiene que ser a manera nacional, a menos de que específicamente diga que es para una federación en específico. Este protocolo, al momento que fue publicado, fue a nivel nacional. Entonces hay mucho por hacer, y por eso tanto le damos el agradecimiento antes de que nos termine el tiempo a nuestra casa de estudios Algoscursa por permitirnos hablar de esta temática. Esperemos, y lo digo con todo respeto, que también en las plataformas por las cuales estamos siendo transmitidos no nos censuren, porque lo hacemos con un plan informativo y de concientización. Y aprovecho también para mencionarles que vamos a poner un caso práctico. Quisiera que nos acompañaras también el lunes con la temática de perito y la importancia de su dictamen, para ejemplificar la parte que estamos hablando del día de hoy. No damos por concluidos esta fracción, pero sí la dejamos abierta a sus comentarios, que se acerquen a las redes sociales de nuestra consultoría y que podamos participar activamente, porque esto merece una, vamos a llamarlo así, una cruzada, no en términos religiosos, de capacitación, de concientización y de aplicación de toda la normatividad. Mujeres que nos están escuchando, en verdad hay alternativas de solución, hay formas de aplicar la ley y hay formas de cambiar esos paradigmas de las autoridades y de la aplicación de la justicia. Las invitamos a que se acerquen, las invitamos a que a través del diagnóstico jurídico de un servidor nos podamos conocer sus asuntos, canalizarlas si es necesario a la clínica en psicología jurídica, canalizarlas si es necesario a la parte de la tanatología semiológica para su bienestar, para quitar y disminuir los suicidios, para también tratar de que ustedes se puedan restablecer en su vida cotidiana, para que entiendan el delito y el camino hacia el delito, y sobre todo para que denuncien y hagamos que las autoridades en las
totalidad de las entidades de nuestro país apliquen este protocolo. No sé si tengas algo más que agregar antes de que se nos termine el tiempo, ingeniero. No, nada más quedar agradecido por su atención y seguimos pendientes de las condiciones. Pues gracias a ti, a los escuchas. Sé que estos temas, como les decimos, son controversiales, pero esto ha sido producto de un estudio, de un análisis. También agradezco a todo el equipo de investigación que tú encabezas como director de contenido, y a mí me toca ser el portavoz, con una pequeña experiencia ya en el derecho, como diagnóstico, como terapeuta en la parte de tanatología semiológica. Que ustedes tengan el mejor fin de semana. Tómense un tiempo para reproducir esta plática, para, sobre todo, si conocen a gente que necesite escuchar este tipo de temas para acercarse y hacer la denuncia, háganlo, porque eso se trata, que ustedes sean nuestros medios de reproducción para también activamente y podamos hacer ese frente ante ese cese de violencia que queremos en contra de las mujeres. Mientras tanto, me despido diciéndoles lo que ya siempre tengo como bien decirles, para bien de todos ustedes, y que es Namaste para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos estamos sintonizando el próximo viernes.